A volver a pararnos en el tema de la explotación sexual a menores, el abuso sexual a menores, un poco tomando como referencia la Operación Océano, esta causa histórica que tiene a 32 imputados, a 18 víctimas y que todavía lejos está de cerrarse, ¿no? La otra vez teníamos acá a la fiscalía y nos decía que esta es la punta del iceberg. Y nos preguntábamos justamente cuando estábamos en esa charla a dónde empieza y termina la responsabilidad de los contextos de esos menores, ¿no? La vulnerabilidad de chiquilinas de 13, 14, 15 años que están en ese mundo oscuro del sexo por dinero o el sexo por cosas. Y ahí es donde uno se pregunta sobre las relaciones de poder, ¿no? Que es el delito en sí mismo, la pedofilia. Entonces dije, bueno, vamos a pensar un poco con especialistas que nos ayuden a entender de qué estamos hablando. Así que recibimos a Susana Grunbaum, que es psiquiatra de niños y adolescentes. ¿Qué tal? Buen día, Susana. Buen Y al día. doctor Susana. Santiago Cedrés, presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias por acompañarnos esta mañana. Esa sería un poco la primera pregunta. Y también ver el perfil, qué pasa por la mente de una persona mayor a la hora de meterse en ese tipo de prácticas, ¿no? No sé por dónde quieren arrancar. Sí. Quizá Ya definimos un poco lo que es la pedofilia, Ajá. en realidad, que es la atracción sexual por alguien menor, ¿no? En una persona, por alguien, a partir de los 13 años, ya el interés sexual hacia una persona que sea 5 años menor se define para la Academia Internacional de Sexología Médica como un acto pedófilo. Y quizá de los delincuentes sexuales es el más enmascarado de todos. Esa es la complejidad que trae esto. Esto es importante decir desde la Academia Internacional de Sexología Médica que es una patología, porque hay muchos movimientos de reivindicación de los derechos de la atracción a menores. Esto es patológico, esto es una enfermedad y esto amerita un abordaje, un tratamiento, porque estamos frente a un delito sexual que lamentablemente es muy frecuente en Uruguay y en el mundo, ¿no? pero es una- Y no es nuevo, y no es nuevo. pero cuando habla de patología, Sí. ¿cómo uno se convierte en un pedófilo? Ahí va. Bueno, estos son rasgos que aparecen en la infancia, se consolidan un poco en lo que es la adolescencia y se establece, a partir de la adolescencia ya se establecen rasgos de pedofilia que implica, hay una variedad muy amplia, ¿verdad? Uno es solo la fantasía, a veces además de la fantasía está el autoerotismo con la imagen, con el consumo de pornografía infantil, por ejemplo, hasta después llegar a lo que es la pederastía, que es el consumar un acto con un menor o una menor, ¿no? La sociedad Esto- machista en la cual vivimos y patriarcal fomenta, entonces, o sea, es abono para esa enfermedad, para esa patología. Bueno, tenemos que decir que sí. Tenemos que decir que sí. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de las parafilias, la pedofilia se da casi exclusivamente en el varón. Es de varón hacia exacto. víctimas mujeres. En el varón hacia víctimas mujeres O hacia no. víctimas varones, Claro, lógico. o hacia puede ser homosexual, heterosexual, pero el pedófilo es fundamentalmente un varón. Entonces hay muchas corrientes buscando tratar de entender por qué. Porque la sexualidad masculina es mucho más, se nutre a partir de estímulos visuales, mucho más que la mujer, y por eso la sexualización que hay lleva a esto. Se habla de el uso de la testosterona a nivel intrauterino, ya desde la edad de la gestación, que sexualiza más el cerebro del hombre, o representación de la corteza cerebral en el hombre. Se ha hablado también que tenga mayor representación de los impulsos sexuales, porque en el hombre predomina. Lo que sí está claro que esto a veces asienta en una enfermedad, en un paciente que claramente tiene una psicopatía, que tiene rasgos de personalidad antisocial, o muchas veces asienta en personas donde uno nunca lo hubiera imaginado, con mucho éxito Claro. a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel laboral, donde uno dice, ¿pero cómo? Pero había una atracción sexoerótica a menores, una persona que lideraba en lo educacional, en muchos ambientes donde uno dice, nunca lo hubiera pensado. Entonces, el Claro, rasgo y es eso, tan eso amplio. es lo que llama la atención de esta causa en particular. No quiere decir que todas las causas sean así, esto atraviesa todos los sectores sociales, Pero- ¿no? Pero particularmente en esta causa llama la atención eso, Pero ¿no? acá hay pedofilia. Digo, para ir un poquito más atrás, yo me acuerdo de la revista Gente con Nicole Newman con 14 años en tanga, ¿no? O sea, me parece que te estás refiriendo a... Vamos a hablar de edades, ¿no? Porque para mí es totalmente distinto la cabeza enferma de gente que se erotiza con bebés y con niños de 3 y 4 años, ¿no? Pero en el caso en particular de esto, que son chicas que tienen 17, 16, 17 años, donde, por citar a Nabokov en Lolita, ¿no? Pero mirá que hay niños y niñas más Está chicas bien, también, ¿no? saquemos lo de los niños. En el caso de chicas de 17, de 6, 17 años, ¿la enfermedad es la misma? Porque
Vos lees Nabokov, lees Lolita, un libro que fue realmente muy perseguido en su momento, pero que hoy más vigente que nunca por lo que plantea. ¿Es la misma enfermedad la de esa persona que la de que se erotiza con un niño de 5 años? Es la misma patología con diferente, a veces el objeto va cambiando sexual, pero en realidad sea un niño, sea un adolescente, sea un varón, sea una mujer, es lo mismo. El trastorno que tiene el pedófilo puede ser desde el rasgo solo, que lleva, como yo decía hoy, al consumo de pornografía y nada más, a ser llevar al delito sexual que lo va a llevar ¿Hay a... un componente Susana, genético o no? No está demostrado. No, porque quiero integrar también la otra pata de esto, ¿no? En un contexto de vulnerabilidad, ¿no? Porque se da la explotación sexual muchas veces en un contexto de vulnerabilidad. ¿Cuál es el rol que juega la familia? Es decir, ¿dónde empieza y termina la responsabilidad del padre y de la madre, que no saben dónde está su hija o que no saben lo que está haciendo su hija, o lo saben y lo explotan o también, del propio ¿no? adolescente. Se transforman en explotadores de sus propios hijos también muchas veces. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que lo que dice el colega es también una cuestión bastante discutida. En realidad el tema que nos ocupa, y muchas gracias por la invitación, no todo el mundo está de acuerdo en que estas personas lo que tengan sea una patología. Se ha buscado, digamos, es un tema que está presente en la sociedad desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo desde hace ya 30 años que acá en Uruguay se buscaban formas de atender esta problemática de abuso sexual. Y uno de los puntos era buscar, bueno, ¿cuál es el perfil del abusador? Pero eso es explotación también, ¿no? ¿No es distinto? Explotación es otra cosa, Por ¿verdad? Más amplio sería hablar de abuso sexual buscando un perfil, ¿no? Y en realidad un perfil patológico no se ha encontrado. O sea, es verdad que hay diversas bibliotecas en este aspecto, ¿no? Es decir, ¿qué tienen en común las personas que, bueno, hoy están en investigación, en Operación Océano? ¿Qué tienen en común con los carnavaleros, con actitudes, algunos que pueden ser delito y otros no? Con un padrastro, un abuelo, un tío, con el abuso intrafamiliar que lo vemos desde personas pequeñas, varones y niñas, ¿no? ¿Qué tienen en común? Yo creo que no es la pedofilia. Y en particular, en esta situación donde las chicas tienen 15, 16, 17 años y una apariencia de mayores, donde justamente la defensa es, no sabía que era menor, creo que no es la atracción de un menor, es otra cosa, ¿no? Es el abuso por una relación, basado en una relación de poder y donde la persona lo que cree es que puede ser dueña del cuerpo de la mujer. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las familias? Que era tu pregunta. Bueno, en realidad en muchas de estas chicas más grandes demoran mucho, el tema del abuso demora mucho tiempo en poder ser hablado. Yo hablo desde la clínica y desde las situaciones que atendemos, ¿verdad? Y en los antecedentes de estas muchachas muchas veces hay una historia de abuso sexual que después lleva a unas actitudes o conductas que tienen que ver con más libertad, promiscuidad, como uno quiera llamarle, hasta que después... de su propio cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto que me hicieron, bueno, ahora lo hago por plata. Claro. Estamos hablando sin prejuzgar, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Es una de las ¿Es un actitudes porcentaje elevado de esa situación? Bueno, es esa que relación? son situaciones que es muy difícil, Daniel, de poder Catalogar, valorarlas y tener claro, estadísticas, porque son muchas cosas que da mucha vergüenza y se ocultan. Por eso durante mucho tiempo no se sabe. O a veces son tan menores que no se quiere revictimizar a la víctima. Exacto. Y el proceso investigativo, su propia historia familiar, es complejo de abordar para los Totalmente, profesionales. porque además hay historias. Yo recuerdo perfectamente bien, yo trabajé muchos años en el Pereira Rosell, en el equipo de salud mental del Hospital de la Mujer, atendiendo adolescentes. Y recuerdo muy bien una chica de 15 años con un embarazo de más de 20 semanas y con su mamá. Y el tema era que esta chica había sido violada. O sea, había resultado en un embarazo, pero el abuso venía de muchos años y era su padrastro que vivía con ella desde los 2 años. Pero la mamá dice, a mí me pasó lo mismo. O sea, era una entrevista de una angustia muy intensa, porque era evidente que la chica tenía que decir de dónde provenía ese embarazo y además estaba su mamá relatando la historia igual.
¿no? Y que no se había dado cuenta. Digo, pensando un poco también en el rol de los padres. Sí, lo mismo pasa a veces con el embarazo adolescente también. Me acuerdo que hicimos un informe y las especialistas relataban, a veces las chicas no se dan cuenta que lo que les está pasando no entra en la norma por alguna manera porque en su historia familiar también pasó, entonces es lo normal dentro de su familia. Bueno, y también tenemos la sorpresa de madres y padres cuando, con una situación tristísima y que provoca rupturas familiares muy importantes, cuando aparece, bueno, un padre, una madre, un abuelo, ¿no? Padre de la mamá o del papá de los niños, donde niñas de 6 años, 8 años, y esto no es solamente en los hospitales públicos, ¿no? Todas las mutualistas hoy, en este momento, tienen equipos para atender las situaciones de violencia y maltrato. Claro, porque sí. recién en 2018 el Ministerio propuso protocolos de atención y Eso. obliga a todos los prestadores Claro. a tener equipos para atender, porque antes era la violencia a partir de los 15 años. Claro, a eso ahora iba, se ¿no? atiende las situaciones de niños, niñas y Y adolescentes. si los protocolos están a la menores. altura de poder driblear los obstáculos que tiene la terapéutica, ¿no? Porque Claro, es ayudar a detectar y a que se pueda hablar. claro, pero también es bien dificultoso llegar primero a la detección y después hacer un tratamiento O una adecuado. denuncia. Claro. Hay casos que hay que denunciar, o sea, por parte de las autoridades pueden ingerir una denuncia. Bueno, yo quiero reconocer el trabajo de muchas maestras, porque en realidad es a menudo en la escuela donde las niñas y los niños, no son solo nenas, pueden hablar de lo que les pasa en la casa. Hemos tenido niñas acompañadas por las maestras en la puerta de emergencia, porque es el lugar a donde van para poder empezar un proceso Está de atención. Santiago, sí querías opinar de esto y Sí. también preguntarte a vos, ¿cuál es tu experiencia personal, no? Eso es, un poco reforzar desde la medicina sexológica internacional y las investigaciones que se han hecho en este tema, que independientemente de la historia de la víctima, independientemente de lo que la víctima uno puede decir, bueno, provoque o no provoque, esto es un delito, esto es condenable y esto es patológico. La atracción sexual hacia menores es algo que Claro. la sociedad debe condenar y que realmente desde los gestos, desde los símbolos, aparece el doble triángulo azul en el pedófilo que tiene atracción hacia los varones, aparece el doble corazón rosado en el pedófilo que tiene atracción hacia las mujeres. ¿Eso es en redes por internet? En redes. La mariposa doble con un ala violeta y un ala celeste que va para el pedófilo que es bisexual. Entonces ya tanto para la conexión O sea entre que ellos hay y poder un garantizar. lenguaje. Hay muchos símbolos de la pedofilia que están un poco que se saben a nivel social Están y donde se naturalizados. identifica el pedófilo y que está naturalizado por esto, ¿no? Por lo enmascarado a veces que ocurre esto, donde uno dice, bueno, personas que lideran un vínculo de poder, porque es docente, porque es el entrenador, porque es el que cuida el club, los vestuarios en el club, porque es el que maneja la bañadera. Siempre el pedófilo va buscando como oficios o profesiones que lo lleven a estar atento a la fantasía. Doctor, ¿no? El pedófilo siempre está disponible. Es interesante lo que explica sobre las redes sociales e internet. ¿Cómo está preparado nuestro país a nivel de inteligencia para detectar estas redes o estas conexiones o los pedófilos que a veces trafican también la información por allí? ¿Cómo estamos Sí. en el trabajo ahí en cancha? Sí, yo eso no sé qué políticas hay o que seguramente está todo identificado porque son Delitos símbolos complejos. que se Delitos saben complejos, sí, delitos claro. complejos, que son bien notorios, ¿no? Esto de que está, de que existe y de que exige un abordaje desde el Uruguay, pero como actores sociales todos, ¿no? Nos involucra a todos como padres, educadores, como actores de la sociedad. Cedrés, más allá de que, yo estoy totalmente de acuerdo con que no hay que poner el foco en la culpa de las chiquilinas ni ahí, ¿qué tan importante es también la educación sexual? Claro. Para esto y para otro montón de cuestiones. ¿Cómo estamos en ese sentido de educación sexual a nivel escolar, a nivel liceal, para que si no pasa en casa, por lo menos pase a nivel educativo, que las chicas y los chicos puedan encarar su respeto de su cuerpo, el cuidado de su cuerpo desde otra perspectiva? Excelente, porque es el único camino. Yo creo que en Uruguay ha avanzado muchísimo en lo que es política pública, lo que es educación sexual, y este tema se ha visibilizado cada vez más, pero de hecho siempre tenemos mucho tema pendiente. La prevención del delito pasa por la educación sexual a nivel formal o a nivel informal, desde la familia, desde el centro educativo donde se asiste, necesariamente qué corresponde, qué no corresponde, qué zona es íntima, qué zona no es Y ha íntima. estado bien encarado porque cuando hubo alguna intención, ¿no? por parte de las autoridades anteriores en la educación,
Hubo voces de padres un poco molestos por el encare, la manera. ¿Han sido las formas? ¿Se va por el buen camino o por lo menos es una manera de empezar? Yo creo que desde la profesión de la sexología vamos en un buen camino. Esto siempre hace mucho ruido, lo que son las políticas de género, lo que son la ideología de género. Ha habido muchos actores a favor, en contra, pero creo que necesariamente visibilizar, hablar y poder trabajar estos temas a nivel familiar, a nivel educacional, es la clave y es el único camino Pero esa es la posible. parte de prevención, pero cuando estamos hablando de una víctima, como Sí. decía recién Susana, menores que han sido víctimas de abusos intrafamiliarmente, ahí es otro el abordaje, porque por más que vos la lleves a la escuela y le enseñen, este cuerpo es tuyo, aquí no te pueden tocar, esto te lo pueden hacer, esto no, vos tenés el derecho sobre tu cuerpo, no basta para una víctima de violación en su propia familia. Claro. Lo que nosotros, como medidas inmediatas, sobre todo con niñas pequeñas, niñas chicas, tratamos de transmitir es que hizo bien en hablar, que la vamos a escuchar, que no tuvo la culpa, porque curiosamente las víctimas son las que se sienten culpables, ¿no? Algo hice para que sucediera esto, ¿no? Porque se trata, en los casos de abuso intrafamiliar, de situaciones muy complejas, pues son personas queridas por los niños, ¿no? Son de su confianza. Entonces, bueno, hay que realmente hacer un trabajo delicado, sin revictimizar y apoyando a la niña, también transmitiéndole que va a poder salir adelante y que no es la única. En tal sentido es que nosotros también tratamos de que en todas las consultas por control de salud se pueda también hacer la prevención y preguntar sobre situaciones. Nosotros cuando hablábamos de esto con la fiscal la otra vez y que le planteábamos el rol de los padres y el contexto familiar, nos decía, bueno, que ese era el mérito de la investigación. La investigación va hacia encontrar el delito y bueno, llegar a una conclusión, que como que eso era arena de otro costal, ¿no? Claro. No sé qué grado de competencia puede tener la justicia como para ya empezar a articular con otras patitas, que puede ser la de la asistencia social o profesional, para que ya también se vaya al rescate de esa persona que muchas veces, como decía Magdalena, se la revictimiza todavía más. Exactamente. En el propio proceso, incluso judicial. Sí, sí. Bueno, en este momento la experiencia que tenemos con la unidad de víctimas de la Fiscalía es realmente una muy buena experiencia, porque ellos tienen psicólogos que apoyan y que trabajan con las niñas se preparan antes de tener que ir a una instancia judicial, cosa que antes no existía. Y además se mantiene como un diálogo también con los equipos de salud, que eso también es muy importante. Y el tema creo que hay que destacar también el tema de la edad, porque se ha insistido mucho en esta investigación con que si tenía 18 años, si me pidieron la cédula, no me la pidieron, o incluso las defensas hacen referencia, pero pensaron que tenía 18 años, o era que mayor de 18 años. No es un tema de edad. Claro, es un tema... ¿no? Menores es un límite jurídico mayor o menor. Y también estamos hablando en las chicas de un tema también de madurez, que todavía no han alcanzado la madurez en todo. Bueno, de eso se trata el concepto, el principio de autonomía progresiva. Exacto. Es un principio que nace de lo jurídico, pero tiene que ver con todas las áreas de la vida. Y justamente, claro, en la adolescencia es una etapa de la vida donde hay que probar, hay que experimentar, hay que salir al mundo, y los padres tienen y madres tienen más dificultades para, bueno, estar ahí, ¿no? Controlando, mirando. Y la ley, ¿no? Como camino para la sanción, para corregir conductas. ¿En este caso aplica? Seguro, sí, en realidad la ley aplica, pero lo que tenemos que tener en cuenta es qué recursos hay para el pedófilo, porque en realidad una cosa es el delito, pero cuántas veces va la persona a consulta porque lo lleva a la esposa porque te lo pregunto de otra manera. Un pedófilo que bueno lo mandan a la cárcel, ¿corrige esa conducta pedófila? Claro, y no. El pedófilo en realidad tenemos que decir que es una condición que tiene el pronóstico es malísimo, en realidad la curación no está. Uno puede mejorar el control de los impulsos, uno puede tratar de buscar un funcionamiento un poco más operativo, pero el trastorno pedófilo, que no es el rasgo, es el trastorno que está instalado en la estructura psíquica de la persona, en realidad la corrección no va a estar. Uno va a trabajar desde la medicina, hay un montón de recursos que con una limitación importante. Se hablaba de la castración para enmascularlos. La pedofilia involucra solo un acto de abuso sexual. La pederastía es el abuso. La pedofilia es la atracción por el niño. Okay.
Entonces, en la atracción por el niño uno dice, bueno, hay fármacos de las familias de los psicofármacos que va a bajar el impulso, psicofármacos que van a mejorar el control de los impulsos, va a bajar el deseo sexual, se puede llegar hasta la castración quirúrgica, que implicaría sacar los testículos para que deje de producir la testosterona, que es la hormona del impulso sexual, o la castración química, es dar hormonas que van a inhibir los ejes sexuales, los ejes hormonales, que la persona va a quedar anestesiada un poco sexualmente y va a bajar lo que es el deseo. En realidad no cambia nada, va a bajar un poco lo que son el síntoma o la impulsividad o el deseo de, pero el rasgo, la estructura psíquica, eso va a seguir estando. Eso es lo que le da la complejidad. ¿Casi irreversible? Sí, sí. ¿Y qué hay que hacer, Uno puede entonces? prevenir la conducta, pero en realidad el rasgo es muy difícil. ¿Qué hay que hacer entonces con estas personas que cometen estos delitos? Sí, y bueno, es muy difícil. El trabajo tiene que ser necesariamente por un equipo experimentado, por equipo interdisciplinario, donde tienen que haber varios actores, lo que es de la psicología, de la psiquiatría, desde la sexología, desde la endocrinología, muchas veces para trabajar en lo hormonal. Lo que sí está claro que el impulso sexual y el deseo tiene que estar bajo para no llevar al delito. Doctora, uno, yendo un poco más a un plano general, observa esta realidad. Yo no tengo hijos, pero pienso en amigos que sí las tienen. Dice, bueno, ¿qué tengo que hacer como papá? Porque no las puedo llevar al Carnaval de las Promesas, no las puedo llevar a una clase de canto, tengo que tener cuidado con mi cuñado que viene a mi casa. Es una situación que genera incertidumbre, estrés. Claro. Y tal vez que quite libertad a las próximas generaciones. ¿Qué tienen que hacer los papás? ¿Cómo podemos generar herramientas? Bueno, yo creo que acá hay un compromiso que tiene que ser de toda la sociedad, ¿no? Porque acá estamos hablando de educación sexual y a mí me parece que es fundamental y tiene que estar desde el preescolar, ¿no? Hay videos, cosas muy lindas de otros países que hemos visto, que lo recomiendo, que se llama Ni cigüeñas, ni cebollas, ni cigüeñas, que es muy, muy hermoso, muy didáctico, porque explica a niños chicos estas cuestiones que tienen que ver con el abuso. Entonces yo creo que hay un tema que es de toda la sociedad, que también tiene que ver con cambios culturales. A mí me da la impresión que esto del diagnóstico de pedofilia podría ser quizás en algunos casos, pero no en la mayoría de los varones que tienen estas actitudes, algunas delictivas y otras no son delictivas, pero son también actitudes molestas hacia las niñas y las adolescentes. Entonces acá hay también una cuestión de antropológica, si se quiere, o cultural que debemos cambiar, que son las relaciones entre los géneros, la violencia en el noviazgo, que hay programas de prevención de violencia en el noviazgo. Y para madres y padres, creo que sería triste pensar a la cantidad de lugares que los chicos no pueden ir por miedo. Entonces no es a través del miedo, es a través de, bueno, qué cosas no se pueden aceptar que sucedan. Y claro, cuando las niñas son chicas, sí tiene que haber acompañamiento, ¿verdad? Apoyo y control. En ese sentido, para cerrar, le quiero preguntar cortito, ¿qué le parece desde el punto de vista profesional todas estas páginas de internet, de Twitter, de Instagram, varones en el carnaval, en el teatro, bueno, en todos los ámbitos? ¿Es un buen mecanismo para hacer las denuncias? ¿Hay peligro de escrache social a los denunciados? ¿Qué le parece esa herramienta? Sí, me parece que es como, bueno, apareció el tema, la posibilidad, y todo lo que estaba sumergido y callado se dijo. No sé si es la mejor forma, digo, parece como compleja la situación, ¿no? Claro. Pero en algún lugar hay que poder hablar, en algún lugar hay que poder decir las cosas que pasan, porque yo creo, digo, pensando positivamente, que puede llevar eso a un cambio, a una reflexión de todos para poder, bueno, tener otras conductas, otras actitudes y no tener que estar con miedo. Susana y Santiago, muchas gracias por haber venido esta mañana. La verdad que estuvo bien interesante. Sé que también para los televidentes, porque han llegado un montón de mensajes, así que nos volvemos a ver en cualquier otra oportunidad. A las órdenes. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.